muy amables a la Junta Directiva de la SAE y a los compañeros de la comisión. Como le estaba comentando antes que ustedes subieran al doctor Francisco Restrepo, esta es la charla ampliada que fue la base de lo que iba a ser la charla reducida del seminario. Está enfocada en 4 o 5 cosas. Una, China. China ha sido un milagro en 35 años y han hecho las cosas más inverosímiles. Han roto todos los récords, incluyendo los costos de ferrocarriles de alta velocidad, que ahora lo vamos a ver porque yo sé que eso nos faltó aquí, pero Ignacio lo va a pedir. 2, obviamente Estados Unidos, Canadá y el norte, México y unas cosas menores de Colombia, donde por presentaciones del mismo gobierno, el gobierno colombiano desde la década pasada tenía los datos revisados de las Naciones Unidas, de todo el mundo, de qué debía hacer, pero no se hace. Y ahora vemos a Bogotá metiéndose en buses, entonces por eso dejé esta. Entonces los primeros ferrocarriles, sabemos, fueron de los ingleses, y los ingleses básicamente los hicieron por necesidades de la segunda revolución, que era la revolución industrial, para carbones, aceros y todos los desarrollos que ellos necesitaban. Entonces la primera línea fue de 1830 entre Manchester y Liverpool. Y hubo todo tipo de líos, demoras, y vamos a ver que empezando el siglo pasado, la alta velocidad era 50 kilómetros por hora. Por eso hice el montaje de esto sobre lo que es los trenes bala de China. Entonces muchísima parte del mundo fue montada obviamente como una consecuencia de la revolución industrial inglesa. Y vimos además una colección de ferrocarriles, anchos de trocha, tecnologías y todo ese tipo de cosas. Entonces, el impacto para la Gran Bretaña y todo su imperio en esa época fue descomunal. Y ellos montaron toda una industria paralela de soporte, desde hacer rieles, acerías, vagones, locomotoras, que es lo que Colombia va a tener que empezar a hacer ahora que gente como Hall Trade, ojalá logre poner al menos la línea Dorada-Santa Marta a operar, porque arrancan, como me decían ellos, de cero. Ellos tienen el know-how, pero en Colombia tienen que poner todo el mundo a hacer lo que toca. Siguiendo un consejo muy sabio de mi amigo Ignacio, revisé la lista ferrocarrilera del mundo. Y resulta que definitivamente la mejor fuente es la CIA. Eso viven muy bien informados. Entonces, Estados Unidos se queda 70 años sin invertir en infraestructura. Estados Unidos, en los últimos 70 años, se ha devuelto económicamente 35. Y la infraestructura se está cayendo a pedazos, hasta que en la crisis del 2008, el señor Obama trae al señor Paul Volcker y a todos los brujos de la tribu y dice, hermano, esto se desfondó la economía, tenemos que volver a lo básico, y la mejor forma de hacer contraciclo económico es empezar a invertir en infraestructura básica, obviamente ferrocarriles, puertos, carreteras, todo eso lo están haciendo. Estados Unidos, de ser una de las fuentes de ingeniería más fuertes del mundo, pasó a ser un centro de especuladores del mundo. Entonces, yo lo decía hace 2 años, los ingenieros de los Estados Unidos se volvieron banqueros, se les olvidó la ingeniería, quebraron el sistema financiero y ahora no son ni banqueros ni ingenieros. Entonces los nuevos ingenieros son o españoles o chinos o coreanos. Hoy en día, Oriente y en especial China sigue sacando 30 ingenieros por uno que sale en los Estados Unidos. Y muy probable, el ingeniero de los Estados Unidos es de origen hindú o latino o de cualquier otro lado. Entonces, el segundo es el milagro chino. China en 35 años pasa de tener una red por ahí de 70.000 kilómetros, de una colección de anchos de trocha. Y dice, no señor, a mí no me interesa sino trocha estándar, 120 kilómetros por hora de diseño mínimo. Y ya van, como le decía ahora al doctor Francisco, ya están haciendo pruebas para 600. Pero en la de alta velocidad de Shanghái ya van en 431. Confirmado.
Después está, obviamente, Canadá, que es un país muy rico en minería. Está India, Alemania, que ha sido un país muy estable en la parte férrea. Australia, por ser un gran país minero. Argentina, que es una herencia de su enorme relación con Inglaterra del siglo XVIII y XIX para la parte agrícola, que sería un caso de aplicar, por ejemplo, en Colombia, fuera de el Reino Unido, que obviamente por su tamaño no crece, Francia, que en pasajeros es muy fuerte, Brasil por lo mismo, Japón, que tiene una red de pasajeros inmejorable, y ahí están Ucrania, Sudáfrica por ser minero, España, que ha mejorado muchísimo, especialmente para pasajeros, México, que tiene una red muy decente para industria y para minería, Turquía, Kazajistán, y hay sorpresas, nos gana Cuba, y nos gana por la parte minera, tienen trenes viejísimos, Chile, obviamente por la parte minera, Bolivia, Perú, míreme dónde estamos, Colombia. El primero de Colombia fue Panamá, que esos 77 kilómetros son el primer ferrocarril. Ahora Panamá ya va para la cuarta línea del metro. La tercera ya la acaba de financiar Japón. Y va a ser elevado. Entonces, en las siguientes tablas, porque como esto va a quedar para biblioteca de la SAI, hay una cantidad de tabulaciones, dependiendo bien sea o de población, o de Producto Interno Bruto, o de capacidad de carga. China, obviamente, y en algunos casos las estadísticas de China son muy complicadas de conseguir. Esto es de carga. China, Estados Unidos, Rusia, India, Brasil, Ucrania. Cuando uno revisa la lista, son todos los países fuertes en minería y petróleo. Cuando no tienen un tubo por donde sacar algo, la obvia son ferrocarriles, perdón. Carga modal, sorpresas, Rusia, Latvia, mucha parte de Europa, Estados Unidos está una parte mediana. Estados Unidos hoy en día, el puerto multimodal más grande que tiene, o la base, es Chicago. 5.700.000 trailers y contenedores por año. Eso mueven de todo tipo de carga. Epa. No. Espere un momentito. Esta tabla me interesa. Esta fue la tabla que se destapó en el 2008. El 2008 fue el punto de quiebre de la crisis y demostró qué países habían seguido tranquilos invirtiendo. Ahí está. El milagro chino, gran parte fue férreo. Y ellos hicieron una muy lógica, se aliaron con todos los europeos que eran los que sabían. Y por ahí empezaron. Los chinos tienen un esquema de hacer unos convenios de cooperación de más o menos 5 años. A los 5 años no se fregó el chino, se fregó el cooperante. Porque ya queda finiquita el derecho de patentes. Y ahora vamos a ver lo que pasó en los siguientes años. Se acaban de fusionar los dos grandes fabricantes chinos. Eso va a ser un lío de marca mayor, igual que el lío que se está viendo con el acero. Entonces, vemos que los que se mantuvieron, y mire dónde estaba Estados Unidos. Esa era la inversión por año, por cada $1,000 de GDP. Todos se hicieron los locos. Tengo 2 o 3 diapositivas revisadas dependiendo del área de la presentación, porque obviamente la competitividad de los países depende de su infraestructura. La fuente es la misma Asociación de Ferrocarrileros de los Estados Unidos. Mire el brinco que dio España. En 35 años así ha sido plata de la Comunidad Económica Europea. El problema que tiene, por ejemplo, países como España es que tiene pasajeros para transportar, pero no tiene carga para exportar. Hicieron la ruta de la seda por Hamburgo hace año y medio, mandaron el primer tren lleno de regalos para Navidad. Y para llenarlo de regreso, era jamón serrano, aceite de oliva, no había que echarle. Entonces hizo 1 o 2 viajes, pare, no hay que echarle.
Esta la presenté también hace 2 años y es una diapositiva que explica la diferencia entre usted mirar trenes de pasajeros y trenes de carga. Los trenes de carga son simplísimos de estructurar. Usted lleva carga de un punto al otro, tiene unos costos fijos y usted calcula sus ingresos, sus costos y cuánto le queda. En los ingresos de trenes de pasajeros, eso es otra historia muy distinta, muy complicada, y por eso todas las experiencias que se han dado, con excepción de Hong Kong, tienen que ser subsidiados por los gobiernos. Ahora Hong Kong abrió una puerta a hacer desarrollos inmobiliarios, urbanísticos y esas cosas, para poder cofinanciar estos sistemas. Pues este es un buen resumen de eso. Entonces, esto lo pongo para referencia de quienes vayan a consultar como una de las fuentes. La Unión Internacional, y tiene tablas igual. El tráfico hasta el 2010, ¿cómo era? Donde ahí tenemos, todavía ahí no tenemos China. China debe estar incluida en Asia y Oceanía, porque ahí va a haber otro lío más adelante. Pero mire cómo ha crecido en pasajeros. Ajá. No, los Estados Unidos es macabro. Y aquí hay unos benchmarking por país, donde clasifican a los países dependiendo, su competitividad dependiendo de la utilización de su infraestructura férrea, bien sea para carga o para pasajeros. Miren pasajeros como está bien toda Europa y Japón, aquí abajo. Estados Unidos está muy bien en carga. Apenas está empezando, pero mire China. China está balanceado entre carga y pasajeros. Entonces, todo esto es lo que se debe mirar como país. Este es otro punto bien importante, tarifas. Las tarifas las toman como más competitivas para carga Estados Unidos y Canadá. En la parte final de la presentación de Estados Unidos hay anexado toda la estadística de la Asociación de Ferrocarriles de los Estados Unidos desde 1980 hasta el 2014. Y una de las cosas increíbles es que el sistema férreo de carga de los Estados Unidos estaba dormido. Hicieron una ley en el 81 para cambiarlo. Despertaron, sobraba cualquier cantidad de empleados, había sistemas de infraestructura viejísima. El hecho es que le dieron la vuelta y en 30 años las tarifas han bajado 43%. Y lo comparan en la estadística por tipo de productos, desde huevos, tomates. Hoy en día uno creería que lo que más se está transportando puede ser carbón o petróleo. No, resulta que eso ha bajado por la misma crisis de los últimos 2-3 años. Hoy en día lo que más transporta los ferrocarriles de los Estados Unidos son equipos de Whirlpool y turbinas eólicas en pedazos, de General Electric, de Vestas, de cuánto. Una pieza que quepa, se fue. Y se va de un punto a otro y cuando llega allá la ponen en una cama baja y se va a instalación. Pero la bajada de costos es salvaje. Entonces, en carga, paulatinamente, China va a ir subiendo, pero están todos, hasta la misma España, Italia. Este es otro benchmarking, que es producción, pero de staff, de empleados. Y mire la diferencia después del cambio hace 30 años de Estados Unidos, donde está. Dentro de las estadísticas al final, el salario promedio de un trabajador, tomando trabajador promedio entre ingenieros y técnicos, es de 107, 108 mil dólares año. Supongo que hay de 20, 30 mil, 40 mil y de 200 mil. Pero eso indica que usted puede generar industrias fuertes, de largo plazo, estables, y que le agreguen valor a toda la economía. Algo similar cuando se viaja por país. Entonces aquí está es pasajeros, kilómetros en millones. Japón, ahora en una de los paquetes que hay está uno de los reportes de la OIC sobre metros. Una de las sorpresas, Japón siendo una isla,
todavía es el sistema de pasajeros más eficiente y que más gente mueve. Y fueron los precursores de la alta velocidad en el 64. Todos los europeos están relativamente bien. China, India, se están juntando con Rusia y esos los vamos a tener todavía más sofisticados que estos, porque lo que han bajado costos es impresionante. Ok, esta es una tablita que sacan unos locos que sacan estadísticas diario y nos clasifica la calidad de las redes ferroviarias por países. La primera es Japón, la segunda Suiza, la tercera Hong Kong, la cuarta es España. Mira el trabajo que ha hecho la alta velocidad en España y la metida de España a la comunidad económica. Después está Finlandia, Francia, Holanda, Singapur, que es otra sorpresa que es una isla. China todavía está en calidad muy abajo, igual que los Estados Unidos. Pero todos estos temas con el tema contracíclico se volvieron obligatorios en todos los países. Este es otro dato interesantísimo. ¿Cómo va a ser la inversión del año pasado hasta el 2025? Mire, Asia-Pacífico. China anunció la semana pasada que en infraestructura en los siguientes 3 años invierte 795 billones de dólares en 3 años, en todo tipo de infraestructura, férrea, puertos, carreteras, aeropuertos y de todos los niveles, de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Es impresionante. Y ahí está, por carreteras, rieles, puertos, aeropuertos. Otra cosa bien importante, ¿cómo va a crecer por áreas, por regiones? Pasajeros, kilómetros transportados por año en cada red. Otra sorpresa, India, que tiene un sistema, pero de una calidad bajísima. Acaba de firmar un convenio con China, no solo para alta velocidad, sino para copiar lo que fue todo el modelo chino de los últimos 35 años y organizarlo. Entonces, todas estas tabulaciones lo que tienen es darle pasajeros llevados por cada sistema de transporte férreo por año. Japón. Estas tablas lo que tienen, la idea es que toda la gente nueva tenga la biblioteca que queremos empezar a hacer, que tengan herramientas de trabajo, sitios de referencia, porque este tema se volvió de obligatorio cumplimiento en todo el mundo. Quien no se monte en esto, no compite. Queda por fuera, simplemente los costos en pasajeros y en carga lo sacan. Esta es la modalidad, la parte multimodal, excluyendo metros comparado con otros modos de transporte. Y hay sorpresas donde, por ejemplo, Bélgica está bien arriba. Europa en eso, como nunca paró. En cambio, usted ve que hay muchos, como Estados Unidos y el Reino Unido, que se murieron por una época y miren los donde fueron a caer. Y las estadísticas no mienten. Son números fríos, pero escoger 20, 30 años, mirarlos y mire. Lo mismo, pasajero kilómetro por cabeza de población. Y vea la otra sorpresa que lo hablábamos antes del seminario, Suiza. Nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, y más ahora con lo de San Gotardo, que les tengo 2 anotaciones después de la presentación del señor embajador. Volvemos a lo mismo. Carga por billones de toneladas a kilómetro. Una de las diapositivas que se me olvidó incluir, se las envié esta mañana a los del grupo. Y entonces, en los últimos 10 años, China ha sufrido, pero esta es la estadística de los últimos 10 años. Lo gracioso es que lo miden es en trillones de toneladas a kilómetro. O sea, 1000 billones. Es impresionante. Y todas las fuentes son o Banco Mundial, o sistemas de transporte, o universidades. Es decir, esto todo es oficial. Incluso en la parte china. Entonces yo voy a pasar estas porque quedan
Míreme, esta es muy buena por región, porque es de los últimos 2 años, y ya América la pasó China, y todo ese sector. Hay un sector que tiene una resiliencia porque es una mina, que es la Asociación de Repúblicas Soviéticas. Eso como Brasil, como Australia, como Canadá y como Venezuela, allá hay de todo. Desde Putin hasta lo que quiera. Entonces hay de todo para sacar. Eso usted tiene ahí como fortalecer, porque mire Europa. Europa es muy poca carga, gran parte Alemania, alguna de República Checa que tiene maquinaria pesada, pero el resto es Europa está viviendo una desindustrialización impresionante. Y obviamente en América, supongo que está metida América Latina, que somos muy pequeños. Volvemos a la misma porque vamos a empezar otra historia. China. Y la parte de alta velocidad. Entonces, la alta velocidad salió para tratar de solucionar este problema y la contaminación ambiental tan impresionante que tenemos. Entonces, empezó Japón. Hay un problema que yo no sé si tengamos cuantificado, que es la contaminación a elevada altura, por encima de 30.000 pies, de las rutas de larga distancia. Y en eso tenemos un problema. Es que ahora la EPA sacó una reglamentación de metano. Y esa reglamentación de metano va a ser un lío tan gordo como el del CO2. Este pedazo es el comenzar de la parte de alta velocidad que se volvió un tema obligatorio en todo el mundo. Y por eso les decía yo, en 1930 la alta velocidad eran 50 kilómetros por hora. Eso era una velocidad, la verdad, que en ese momento para la tecnología que había. Siemens, obviamente, desde esa época ha estado, como General Electric. En el 64 está el túnel de Shinkansen, y el pato famoso, que es que es el primer tren de alta velocidad del 64, ese carepato, que era de Kawasaki y de Hitachi. Después viene en el 81 el TGV, el pendolino de Italia, y nos vamos todo el recorrido hasta llegar del 2007 para acá, o del 2004 para acá, en la competencia de alta velocidad, que ya Japón está probando por encima de 604 kilómetros por hora. Que eso es un avión. Con Andrés Emilio hablábamos que eventualmente las líneas de alta velocidad, esta es la tabulación, las líneas de alta velocidad van a competir con las líneas aéreas en esos mismos recorridos. Y vamos a tener que ver a los señores árabes, a los señores rusos, que son los dueños de la gasolina de aviación, de socios en los trenes de alta velocidad, porque tienen que compartir el mercado. Y a lo mejor van a tener migradas centrales nucleares, centrales grandes a carbón, a centrales de ciclo combinado de gas natural, pero todo electrificado. Y las inversiones en alta velocidad por kilómetro por países. Miremos España. España se ganó la primera línea en los países árabes. Incumplieron con la entrega. Salió a determinado precio. Los árabes para la línea segunda Meca-Medina han seleccionado a los señores chinos. Mientras el costo de constructores europeos está entre 25 y 40 millones de dólares kilómetro, los chinos están en 20 millones de dólares. Pregúntele cómo hace el chino. Y ahora vienen unas tabulaciones de qué flotas hay en este momento operando. Obviamente China va lejos del resto. Estados Unidos apenas está empezando y aquí enseguida vamos a ver una parte de lo que están haciendo todos sobre esto, porque esto va a cambiar muchísimas cosas. En América Latina solo se han hecho 2 estudios. Uno con escándalo y con cotización incluida de los chinos para el tren de alta velocidad entre México, Distrito Federal y Puebla. Y el otro que se hizo hace 10 años, un poquito más, para la línea de alta velocidad entre San Pablo y Río, que empezó en 5 billones de dólares, y el último dato que yo tengo de hace 2 años es de 15 billones de dólares, que no debería ser así porque han cambiado los números. Ahora Brasil no puede hacer eso. Entonces, en estas compilaciones de este lado, estoy dejando lo que ha hecho Europa, cómo comparan Europa con Estados Unidos, porque hubo un mandato del señor Obama
que Estados Unidos no podía seguirse quedando afuera en todo. Entonces Obama tiene un plan, estas son las líneas que ha hecho China últimamente, y tiene que llegar para el 2020 a algo así como 45.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, todas por encima de 250 kilómetros por hora. De hecho, incluso ponen muchos datos donde, pero lo más importante viene aquí atrás, esto. Este es el plan, por lo menos para Estados Unidos, que empezó ya, sigue en el 20, 25, 30 y ya hay otros pedazos para el 35. Todos los corredores altos de capacidad de pasajeros migran a trenes de alta velocidad. Y ellos tienen una ventaja. Ellos tienen derechos de vía por todas partes, porque tienen una red férrea en carga descomunal que la hicieron en el siglo pasado. Esto es lo que yo quería mostrar. Porque esto casa, sin que Medellín vaya a ser un tren de alta velocidad, con un problema de salud pública que tiene el área metropolitana en Medellín, el área metropolitana en Bogotá, que es la contaminación y las eficiencias energéticas por pasajero. Esto es de UIC en Suiza, pero está también en EIA y en otras entidades de los Estados Unidos. Miren ustedes la diferencia cuando usted tiene avión, carro privado, bus, a tren regional, tren de conmutador, tren rápido y alta velocidad. En la medida que la electrificación en su modelo cambia, la eficiencia energética cambia. Entonces, Colombia debe empezar a pensar, ayer lo leía, Holanda a partir del año 22 no acepta buses que no sean sino híbridos y eléctricos. Todo lo diésel tiene que salir. Holanda. Otra cosa bien interesante, costos asociados a cada sistema. Por eso incluye este pedazo. Porque todo esto es la justificación de que estamos mirando el mundo al revés. Y nosotros tenemos como país una matriz energética muy limpia, estamos ricos todavía en muchísimos recursos, podemos hacer la matriz sin problema, incluso con gas en ciclos combinados, pero bajando dramáticamente las contaminaciones. China y California no se fueron gratis a carros eléctricos o a carros híbridos, fue por el problema de salud pública. Entonces aquí tenemos las emisiones de las diferentes áreas en usos de energía. Y obviamente he dejado las estadísticas de cómo está la red de Europa en alta velocidad. Y esta es una nota que no podía faltar. Esta son 3 o 4 diapositivas de resumen de una obra de ingeniería fabulosa, que es un ejemplo, una obra de 57 kilómetros de túnel principal, 155 de total de túneles, la hacen en 17 años, pero lo más increíble es que el desfase de presupuesto es 10% en 17 años. Eso hay que llevar a verificar para que vea eso. Eso es una obra hecha por gente que sabe. Básicamente es un túnel entre Suiza e Italia, pero en el fondo, aquí dejo también los túneles más importantes, déjeme ver si fue que me pasé, no, los túneles más importantes del mundo, por tamaño, por longitud. Pero lo más importante de esto es este dato, que a la gente le pasa desapercibido. Dice, bueno, pero ¿por qué hicieron ese túnel? No, es que eso es parte de un corredor de pasajeros y carga que une 2 puertos importantísimos en Europa, que son Génova en el norte de Italia, con Rotterdam en Holanda. Este es el circuito, mueve 40 millones de toneladas al año de carga. Que eso sería la mitad del carbón que nosotros exportamos al año, entre el Cerrejón y los otros. La otra es este resumen de ahora hace 2 meses de la UIC sobre las figuras de los mejores metros del mundo. Y aquí uno se lleva sorpresas. Mire, el metro que más gente mueve es Tokio. Y uno creería que sería cualquiera de los chinos, porque chinos es lo que hay.
Después está Pekín, Shanghái, Seúl, que Seúl tiene un proyecto en grande que lo acaba de hacer Andrés Emiro en pequeño, que es que con el sistema de ultracapacitores recoge energía en los frenos para intercambiarla, pero como ellos tienen una red tan grande, ellos sí tienen cómo intercambiar energía. Ese sistema le ahorra o le paga el 20% del costo de energía mensual al metro de Seúl. Después está Moscú, Guangzhou, Nueva York, México, Hong Kong y París. Detrás de eso ya viene Madrid. Y están todos los datos de eficiencias oficiales, contaminaciones, protecciones. Entonces, como documento, este documento lo sacan ellos todos los años y van fluctuando quienes suban o bajan y les estudian eficiencias con su todo. Y más o menos por la misma época al año sale. Entonces, es un documento que vale la pena mantener como referencia. Aquí hay otro grupo que hace unos estudios muy interesantes, Frost and Sullivan. Y acaba de sacar un estudio sobre segmentos de trenes multimodales y cómo va a ser el crecimiento. UPA. Obviamente, están hablando de 25.630, pero en eso los chinos, es difícil creer. Y más adelante vamos a tener una presentación del viceministro chino, donde dicen que tienen menos de lo que tienen. Pero lo que quiero ver aquí son las matrices. Mire, 2.230 kilómetros en 8 horas a 300 kilómetros. Mire, y lo despiezan por tipo de áreas para hacer los costos. Epa. Y lo tienen por áreas del mundo, lo tienen también matriciado para competitividad por países dependiendo si es carga o pasajeros. Y esta es una cosa descrestadora. Aquí faltan algunos fabricantes japoneses, que son los que han estado, digamos, en crisis con la recesión japonesa. Pero están todos los tradicionales. Está Kawasaki arriba, está GE, que lo conocemos, que es muy fuerte en carga, Kawasaki, Hyundai, que es coreana, CAF, que es española, esta otra creo que es China, Siemens, que es alemana, Alstom, que es francesa, Bombardier, que es canadiense y alemana hoy en día, pero CSR y CNR son las dos grandes chinas. Usted junta esas dos, mi pregunta es ¿qué va a pasar con el resto? Y fuera de eso tienen cooperación con todos. Aquí estuvo gente de CSR hace 4 meses y me explicaban una cosa que también está en la presentación más adelante, cómo hacen las zonas económicas. Eso es una vaina descrestadora. Ruta N es parvulitos. Cogen una zona con criterio militar y hacen un task force. Decretan esa zona una especie de caguán económico. Y le vamos a hacer de todo. Y ponen un plan que es evaluado cada año. En una sola zona, que es Shenzhen, CSR tiene 70 fábricas a través de la universidad estatal. Esas fábricas hacen de todo. Cable, pantógrafos, baterías, buses eléctricos, buses híbridos, bogies. Lo que a usted se le pase por la cabeza, allá está hecho. Y la universidad está metida en eso, en todo tipo de disciplinas. Digo yo, ¿nosotros cómo no hemos copiado eso? Aquí vemos en trenes urbanos, volvemos a lo mismo. En trenes urbanos, pasajeros, hay que mirar Europa y China, o Asia, Japón, Corea, que son los que tienen todo el know-how y toda la tecnología probada. Esta está muy buena como para mi amigo Andrés Emiro, que es una matriz de bajas emisiones para sistemas metropolitanos. ¿Cómo debe usted interconectar absolutamente todo? Donde todos los modos tienen espacio, unos más, unos menos, pero todo tiene que jugar. Y tiene que jugar donde sea más eficiente.
Y aquí tienen una matriz, pero para todo lo que sea sistema multimodal. Es un estudio que también sacan más o menos cada año. Vámonos a Canadá. Canadá con Estados Unidos fueron dos de los pioneros en desarrollar ferrocarriles desde el siglo XIX. Y ahí lo vemos, las inversiones fueron enormes. Históricamente sabemos que cuando el Reino Unido estaba haciendo la ruta del opio y necesitaba lavar un montón de plata, escogió 3 territorios para desarrollarlos. Uno fue Canadá, el otro fue Australia, que era la isla prisión de ellos. El tercero, para la gente joven que a lo mejor no sabe, era Argentina. Los argentinos pelearon mucho antes que las Malvinas y decidieron seguir siendo argentinos. Y ahí vemos la diferencia. Se quedaron con el ferrocarrilito chiquito para sacar soya y entrar ovejas. Y cómo fue cambiando la matriz de Estados Unidos, México y Canadá desde el 90. Los Estados Unidos y Canadá tienen totalmente interconectados los sistemas férreos. Entonces ellos tienen 3 categorías que van desde los ferrocarriles principales clase 1, que Canadá tiene solo 2, que debe tener cierto capital y cierto millaje, y después los otros que son más regionales. Estados Unidos tiene, yo no tengo el dato exacto de cuántos operadores hay en Canadá, pero Estados Unidos tiene 360 operadores ferroviarios, vigilados por la Autoridad de Transporte, entre los 3 tipos. Y dejo una cantidad de estadísticas sobre qué se transporta, porque uno creerá que no, es que es como Colombia, que eso solo sacan carbono, cemento. No, eso transporta de todo. La carga que usted se imagine va ahí. Igual como ha sido la secuencia de inversiones y de desinversiones por muchísimos años, porque todos esos países tienen una ventaja. Son juiciosísimos en sus estadísticas. El primer, por ejemplo, sistema paralelo al Canal de Panamá, hace muchísimos años, fue desde Vancouver hasta Halifax. Y todo eso es un ferrocarril. En el derecho de vía, en finales de los años 70 y comienzos de los años 80, fue el primer loop grande de fibra óptica de alta capacidad de Canadá, fuera de la fibra óptica que usaba el ferrocarril. Y aquí vemos cargas de origen y por qué categorías. Eficiencias. Tarifas. Consumos de combustible. Y este se lo pongo como referencia porque es una cosa similar a lo que saca en los Estados Unidos en la AAR, que es la estadística de todos los años, que también hace el sistema de ferrocarriles de Canadá. Ese es el nuevo. Y ahí están los costos. Todos los ferrocarriles de carga son súper rentables. En Canadá, en los últimos 5 años, ha estado dando por ahí 28 centavos por cada dólar de rendimiento de las 2 compañías. Tienen todos los tráficos de carga por años. Y obviamente le sacan todo tipo de estadísticas. Mueven de todo. Máquina, todo tipo de cosas. Pero vámonos, esta la había presentado ya también hace 2 años. La de México. México, a pesar de ser un país latino, la entrada al NAFTA lo llevó a tener una red ferroviaria decente. Tiene 5 pasos para los Estados Unidos. Uno cerca a California, uno en El Paso, otro en Presidio, otro en Eagle Pass, otro en Laredo y otro en Brownsville, que es más hacia el lado de Houston. Y tiene una buena cantidad de operadores locales y en otros casos mezclados. Y quiero mostrar esto. Hacen comparaciones de costos de cada corredor. Y obviamente los comparan contra sus compañeros de carga.
¿Por qué? Porque es que los dos métodos tienen que convivir. Para trayectos más largos, el ferrocarril puede ser más rentable y más eficiente que para los ferrocarriles cortos. Miren la evolución, y eso solo está hasta el 2013, de los precios de combustible, que es uno de los costos fijos más grandes de operación ferroviaria, porque la inmensa mayoría de los ferrocarriles del mundo son a diésel. Es un derivado del petróleo directo, y obviamente usted no va a poder tener controlado eso. La tarifa promedio en diferentes sistemas de ferrocarriles de América Latina en centavos por tonelada kilómetro. Están todos. Colombia no está ahí, porque para la época en que fue sacada había muy poca información. Y esta es por millones de toneladas kilómetro por flota. Colombia sí está de último porque lo único que estaba medio empezando es Ferrocarril del Oeste, que ahora es del Pacífico, que ahora se volvió a parar. Pero de resto todo lo otro, los privados ahí no aparecen, los de los carboneros. Y estamos aquí viendo cómo los privados mexicanos también invierten. KCSM es parte gringa, parte que es Kansas City Southern, con algunos mexicanos. Derechos de paso vigentes. Y pongo esta del 2010 porque es lo que yo les decía, el gobierno se ha sabido siempre. Mire, y esto se lo hizo la UNEP, el estudio les dice, mire, capacidad promedio mundial de transporte humano por metro de anchura en infraestructura, mire, carros, bus urbano, sistema integrado de transporte y ferrocarril, mire la comparación, 9.000 a 200. Y ahora nos quieren decir que gasifiquemos, pongamos gas natural vehicular a 4.000 y pico en solo el área de Medellín. O sea, para tener 4.100 más contaminantes, en lugar de llevar eso a una planta térmica, generar energía, traer kilovatios y hacer ferrocarril eléctrico. Longitud de líneas por sectores del mundo. Toneladas por kilómetros. Distribución modal del transporte. El vial sigue siendo muy grande, Pedro, pero sigue siendo mucho menos eficiente. Y lo vamos a ver en una diapositiva de Estados Unidos, donde por eficiencia, en tonelada kilómetro, los dos son muy similares. Y tarifas y costos. Sudáfrica, por ejemplo, que tiene la red más grande en trocha angosta, es un sistema relativamente bien eficiente. Esta también lo incluí por cortesía de mi amigo Ignacio. China va a donde le interesa. En el sur de América hay 3 o 4 países que para ellos son estratégicos. Argentina por comida, por recursos mineros, Chile, Perú, Brasil y también por comida. Y Venezuela ahora es caso aparte, porque no sabemos si de pronto China termine con parte de Venezuela, porque le deben 50 años de petróleo prepagado. En el año pasado, en la visita del presidente chino, este fue uno de los proyectos que sacaron, que están en el puerto de Santos, en Brasil, y venirse al otro lado, a Perú. Es un ferrocarril descomunal, porque tiene que ir hasta Piura. Está en este momento medio parado por la crisis de los precios y la sobreinstalación china, de los commodities. Este es uno de los recorridos de ese. Y ahora sí vámonos a China. China ha hecho una cosa absolutamente descomunal. Lo mismo, tenemos ya estadísticas de muchísimas cosas y comparan modos. Autopistas, ferrocarriles, ríos y aviación. Y mire cómo ha cambiado entre el 80 y el 2002. La participación de ferrocarriles abajo y la participación de ríos ha ganado, teniendo ferrocarriles más
eficientes. Epa. Bueno, aquí. Esta es la inversión que han hecho. Y obviamente vemos el pico que fue más o menos desde el 2007-2008 hasta parecido al 2013. En este momento hay acero en China, lo hablaba con el doctor Francisco Restrepo ahorita, hasta para regalar. Pero es que las fábricas que hay, yo les doy un solo dato, la fábrica más grande de estructura para torres de transmisión que tiene Colombia, estresada con todo, hace 7.000 toneladas al año. La fábrica más grande de China, una sola, hace 270.000 toneladas. Y entre 50 y 270.000 hay 45 fábricas. Entonces eso indica el grado de sobreinstalación porque el mundo se paró, el mundo está caminando a 3 por hora. Entonces no hay a quien venderle todo eso. En este momento hay fábricas chinas con hangares completos comiéndoselo a la maleza y parado por completo. Aquí están todo el entramado, de todo tipo de ferrocarriles hasta el del Tíbet. Y estos son, dependiendo de la coloración, las velocidades que va a tener toda su trama de la fase que viene hasta el 2022-2025. Y esta es una sorpresa que me encontré la semana pasada. No había podido encontrar una presentación oficial china. Cosas oficiales en China casi que ni existen. Eso tiene que ver. Pues me encontré una presentación de noviembre del año pasado del subdirector de ferrocarriles de China. Y nos da todo el dato. Él habla que tiene 120.000 kilómetros, pero muy probablemente en ese dato no tiene todo lo que va a agregar en alta velocidad o lo que está agregando en alta velocidad. Habla de su ferrocarril al Tíbet, que arranca desde prácticamente el nivel del mar en Pekín y sube hasta 5.100 y después baja hasta 3.650 a 5.000 o a 4.000 algo, 800 metros más o menos. En una de las estaciones de los túneles tuvieron que hacer una planta de oxígeno para poder trabajar con oxígeno a la espalda, para poder abrir el túnel, porque parte del túnel no lo abrieron con tuneladora, sino a voladura. Y obviamente los trenes tienen oxígeno, disposición de oxígeno, porque después de cierta altura hay personas que van a tener problemas. Y hay otras cosas increíbles. En carbón, que ellos son muy ricos internamente, pero también un importador descomunal en carbón, ya están haciendo dobles líneas, mueven 445 millones de toneladas hace casi 3 años, y electrificadas. O sea, las locomotoras ya deben ser duales, dicen eléctricas, pero las operan de manera eléctrica. Ahí está el plan de alta velocidad de ellos. Y lo ponen por sectores. ¿Cómo interconectan? Porque fuera de eso, están rehaciendo la ruta de la seda. Pero rehaciendo la ruta de la seda por N.000 sitios. Por Moscú, por Azerbaiyán, por abajo por Irán, pero por todos quieren llegar. Y todo el mundo quiere estar con ellos. Es impresionante. Y ya se metieron a Tailandia y ya se metieron con los hindúes. Entonces esto me pareció pues raro encontrarlo y dije no, lo incluyo, igual que otra presentación que les incluyo, que nos va a tocar estudiarla, que es las experiencias. Esta es la actual mapa de alta velocidad y dependiendo de los colores de la velocidad por cada línea férrea, que es una experiencia de las APPs en China. Está también aquí toda incluida. Aquí está pasajeros 200 kilómetros por hora en ferrocarriles mixtos. Costos unitarios. Todo el mundo se quedó descrestado y el Banco Mundial, y esa se me pasó a incluirla ayer, cuando empezaron a darse los booms, sacan las estadísticas de cómo son los costos de alta velocidad. Todo el mundo estaba acostumbrado a los costos europeos, entre 25 y 40 millones de dólares kilómetro.
Hong Kong, por todo el lío de tierras y eso, 400 y pico de dólares por kilómetro. Millones de dólares por kilómetro. Los chinos están entre 17 y 25 millones de dólares kilómetro. Los gringos están haciendo, hacia los gringos les salga 56, quienes están haciendo los ferrocarriles son los chinos. Y ahora, para bajar costos o para ganar amigos, entonces están haciendo fábricas chinas en Estados Unidos. Ese es parte del resumen. Este documento del Banco Mundial se los envié a la comisión ayer. Y este es otro que había enviado hace rato. Los chinos son muy listos. Quienes han sido sus profesores en sistemas ferroviarios son todos europeos. Pero tienen una relación con los alemanes impresionante. Y entonces tienen artículos de ellos y de los alemanes donde comparan costos y comparan comportamientos en cuanto a pasajeros y todo ese tipo de cosas entre los dos. Y basados en ello es que van haciendo los programas de cooperación. Y son juiciosos en que siguen todo. No es que nos comprometemos y, como pasa aquí, mano, el canal del dique, pasado mañana, mano. No, eso es el día es el día. Esta se las envié hoy, la puse solo como demostración. Es una cosa, esta y la de los PPPs, vale la pena estudiarla. Cómo se desarrollan las zonas económicas. Esta, en este caso, la hizo China Railway Construction, que es la compañía de construcción más grande de ellos, y la hizo para la zona de Shenzhen. Es de hace 2 años. Y esta también la puse por lo que les decía. Han hecho, paralelo a esas zonas económicas, metieron las universidades. Y cada sector lo especializan en algo. Por eso tienen a Huawei, por eso tienen a ZTE, por eso tienen los 2 monstruos de material ferroviario que hacen de todo. En comparación con todos. Allá está metido General Electric, Bombardier, el que quiera está allá. Esta es la línea hacia el Tíbet. Esa línea también fue otra cosa muy bien hecha porque el desfase económico es muy bajito. Y de todo esto ya estamos inundados. Hay videos hasta de la construcción, en National Geographic y en todo lo que quieran investigar. Vienen otra línea hacia Nepal y otra línea hacia la India. Tienen obviamente líos ambientales, pero yo me imagino que los van a ir organizando. Ahora, es tal que... Y aquí son ejemplos de todo lo que están estudiando de la ruta de la seda. Es por todas partes y con todos los gobiernos. A nadie le dicen no. Es una telaraña impresionante de líneas férreas, todos los tipos, tamaños, impresionante. Entonces todo el mundo juega con ellos porque dice, yo cómo me quedo afuera. Transportando buses en ferrocarril para Kazajistán. Esta es la PPP. Esa la incluí completa, la voy a pasar. Queda obviamente para todos los que la quieran estudiar. Es otra cosa bien interesante. Espera. Quieto. Este es otro dato descrestador. Los chinos tienen una virtud genética, y a lo mejor en eso me corrige un hombre que sabe mucho de historia, que es Francisco. Los chinos son de una constancia, todo lo miden por centurias o dinastías, no hay años. Entonces eso salen para una vaina y eso es, cuando llega una delegación, son como los japoneses de hace 30 o 40 años, que vienen desde los pollos de 25 hasta los de 65. Cada quien viene con un libreto. Y uno le aprende al otro y cada quien sabe hasta dónde es el límite. Miren, esta estadística está desde 1995 y compara la inversión en infraestructura del transporte contra el Producto Interno Bruto. Yo creo que no hay en el mundo ningún país
que haya hecho eso en los últimos 21 años. Y eso viene desde más atrás con toda seguridad. Eso demuestra por qué hoy usted los ve comprando equipos de fútbol, Yahoo, y están como los venezolanos ricos de hace 30 años, está barato, deme 2. No saben qué hacer con la plata. Entonces, esta PPP, este documento de PPP, habla de todo, no es solo ferrocarriles. Habla de toda infraestructura y cómo fueron todas las experiencias. Y la hicieron en una presentación oficial. Y la incluí porque Colombia está llegando a un punto donde eso es lo único que nos va a salvar. Porque no va a haber plata. Y va a haber que empezar a hacer un montón de imaginación y un montón de cosas creativas, pero que sean rentables para poder hacer. Míreme, otra cosa de ellos, poner sus estadísticas, y entonces con eso se van ajustando. Los últimos 10 años, sus costos logísticos. Ok, y vamos a ver los Estados Unidos. Esto es en Virginia, es el plan nacional de ellos. Desde hace ya unos 2-3 años, ellos saben a qué población van a llegar para el año 2035, qué tienen que hacer, y lo más increíble es el dato de que estadísticamente ellos dicen que tienen que movilizar 40 toneladas por año por persona. O sea que es una sociedad bien desarrollada que consume cierto tipo de cosas. Y esto es una de las cosas que habíamos hablado con Pedro. Porcentajes en tonelada kilómetro. Mira cómo ferrocarril en Estados Unidos sí le gana, siendo obviamente mucho más grande la red carretera, y que también está en muchos problemas y la están reconstruyendo vía compañías brasileras, mexicanas y españolas, que son las grandes ahora, porque quedan muy pocas que no sean o chinas o coreanas o italianas. Antes de pasar de eso se me olvidó en lo de San Gotardo un detallito que cae en Colombia. En el túnel de San Gotardo partieron el contrato entre varios contratistas muy grandes. La parte que está de Milán, Turín, hacia Suiza, hacia Lugano y ese pedazo, se la dieron a una compañía que es muy conocida en Colombia y que aquí ha hecho muy buenas obras. Se fue hace un rato porque le secuestraron gente en la época del 98-2000. Salini Impregilo, que es como se llama ahora, hizo el 25% de ese túnel. Pero me contaron hace 2 semanas una infidencia. Ellos se ganaron hidrosogamoso. Y miren lo que hacen los ingenieros de experiencia. Y entonces se sientan con Isagen. Y le dice, míreme, la presa para nosotros está subdiseñada. Y le dice Isagen, ¿cómo así? Sí, sí. Y le dan sus explicaciones y dice, nosotros vamos a subir la cota entre 10 y 12 metros. Pues obvio, Isagen dijo, pues la sube pero a costo suyo. Y esto es off the record, esto es una infidencia de amigos. La sube pero a costo suyo, un momentico. Y dijeron nosotros, listo. Entonces estaban haciendo eso a final del niño pasado. Llegó la niña. Cuando llegó la niña, cogió gran parte de la presa terminada. Se viene esa mano de agua. El agua llega a 1 metro de la nueva cota. Y se salvaron de la inundada del siglo. Y cuando me hicieron esa infidencia, dije yo, a modo de comentario lo voy a poner. Eso demuestra que no solo ese túnel fue muy bien planeado, muy bien estudiado, la gente conoce muy bien todo lo que está haciendo, sino que seleccionó muy bien sus contratistas. Yo me imagino que Isagen les agradeció y le pagó, llegaron a un acuerdo y le pagaron lo que fuera extra en esa presa de hidrosogamoso. Pero eso demuestra lo que hace la gente de experiencia, Ignacio. Dice, no señor, venga, y yo le explico. Lo hacen, y después la naturaleza, bingo, le da la razón. Entonces eso demuestra que no todo es reficares, hay cosas bien hechas. Estados Unidos ha tenido claro desde hace mucho rato que han habido 4 eras. Una, la de las armadas. Empezó con los españoles, después llegaron los ingleses, después les tocó a los gringos. Después llegó la era del ferrocarril, que empezaron los ingleses
y después los ingleses con los gringos, pero también después llegaron todos los europeos. Después llegó la de las carreteras, la de doña General Motors, Ford y compañía, y ahora estamos entrando a la de la tecnología. Entonces aquí van poniendo cómo fueron los desarrollos de esas eras y empiezan a darnos, que ellos son felices, estadísticas de cuánta cosa hay, qué mueven nuestros ferrocarriles, cómo hacemos tal cosa. Y como quiero acabar ligero para que se vayan a ver fútbol, mire, carbón es una cosa importantísima, porque es que el principal recurso del mundo energético es carbón, tanto carbón térmico como carbón metalúrgico, y por eso y otros metales que eran bases del acero fueron los que inicialmente tuvieron que hacerse para desarrollar ferrocarriles. Pero mire la torta cómo mueve de todo en los ferrocarriles de clase 1, y mueve para la época de la encuesta 35 billones de toneladas. El crecimiento del sistema multimodal desde el 80. ¿Cómo han ganado desde el 80 de eficiencia? Y eso va a haber unas estadísticas mejores atrás. ¿Cómo es toda la red? Aquí la pueden ver una por una. Una red de 7 operadores muy grandes y los otros 300 y tantos de todos los tamaños. Uno de esos es quien está asesorando a Whole Trade, de jubilados, a Iowa Pacific, en la parte operativa de Dorada a Santa Marta. Y como nos decían ellos en una reunión antes del seminario, me imagino que Leonardo lo dijo en el seminario, lograron ya un derecho de paso con Fenoco. Que eso es importantísimo, porque ya no es que yo me quede en Chiriguaná y me quedé varado en media calle, no, voy hasta el puerto. Y metieron al puerto de Santa Marta en toda la operación. Esta ya la habíamos visto, pero la quiero dejar ahí porque es parte de lo que Estados Unidos compara. Ellos y Canadá siempre han sido competitivos en carga. China cada vez más. España, cuando mete pasajeros, sí, cuando es solo carga, no. A pesar de que tiene una red ferroviaria muy buena. Los volúmenes que mueven, las inversiones desde 1980. Por eso todos los grandes están metidos ahí. Está metido Warren Buffett, Bill Gates, el que usted mire, tiene un huevo ahí metido. Eso es una cosa súper rentable. Y ahora, vamos a ver qué pasa con High Speed. Pedro, mire el intermodal. Pero mueven de todo. Y han vigilado cómo van gastando el spending con sus ingresos, cosa de mantener las empresas rentables. Invierten en todo y hacen ahora una comparación de que ellos en carga invierten 6 veces lo que invierte el resto de la industria en mejoras anuales. Eso quiere decir que tienen una industria dinámica, fuerte, rica. Ahí está la comparación de todas las estadísticas de los 2 últimos años. Y por eso les decía yo, mire los salarios y mire la cantidad de gente que emplean. Es una industria enorme. Y hacen estadísticas absolutamente de todo. ¿En qué se gastan todo? Mantienen controladito todo. Esta es una de las que me gusta a mí, que fue lo que les dije. 42% ha bajado la tarifa desde el 81. Aquí en Colombia yo veo eso muy difícil porque no lo hemos podido lograr ni en energía, teniendo cualquier cantidad de fuentes de energía. Y tenemos energía a 600 pesos kilovatio hora, que no debería ser. Y hacen estadísticas absolutamente en todo, comparando las tarifas de ferrocarril con cada distinto producto. Ellos son felices en eso. Esta fue la ley que en el año 1980-81 cambió los ferrocarriles. Los ferrocarriles estaban totalmente alquilosados. Y con esa ley, sí, hubo problemas con los sindicatos, pero ahora vamos a ver, es que sobraba gente por toneladas. Entonces los costos estaban en las nubes.
Entonces, hasta el año 12, miren lo que ha subido los volúmenes. La productividad, que los ingresos solo han subido 3%, no importa. Pero mire, usted con 3% y bajando las tarifas 42%, usted tiene un colchón descomunal. Y este es el otro documento, que es parte de lo que veíamos anteriormente, donde están absolutamente todas las estadísticas. Y es del año 14. Lo sacaron hace 2 meses y medio. De todos los ferrocarriles de los Estados Unidos. Fíjese, la mayoría es privado. Hay mixtos. Tienen estudiado absolutamente todo por año, mes. Quiero ver aquí, mire, lo que más los ha afectado es costo de combustible. Y les quiero mostrar otra que es esto. Uno de los mayores pesos es el costo de los empleados, el labor. Pero no importa, porque es un sector muy rentable. Usted tiene que tener, es un sector delicado, crítico, tiene que tener gente bien entrenada, tiene que tener buenas inversiones, porque cualquier accidente cuesta vidas y cuesta millones de dólares. Y les quiero mostrar cómo fue el pico. Mueven de todo. Mire cómo fue el cambio del 80 al 12 en los ingresos por tonelada kilómetro. Es una cosa hecha pensando en años. Así son los ingresos igual. Por dólar constante de... Mire cómo bajó el empleo. Pues claro, sobraba gente por toneladas. Y cómo subieron la producción por empleado. Epa. Ahí está, revenir por tonelada. Igual entonces lo ponen por miles de toneladas por galón de combustible, que es uno de los, porque todavía no están electrificados los ferrocarriles. Entonces el diésel tiene que jugar al antojo de los señores de la Shell, la Exxon y los 7 jeques. Y Putin. Pero les quiero mostrar, lo miran contra los índices de acciones también. Y por eso lo veíamos hace 2 años, lo rentables que son, lo comparan hasta con UPS, por ejemplo, en costos y en todo tipo de cosas. Cómo han sido continuo el gasto, la inversión en mejorar infraestructura, equipo y personal. Y cómo mejoran la parte de derechos de vía, estructuras, equipo, y cómo han sido las inversiones. Quiero ver si tenemos, no, se me pasó un momento. Porque les quería mostrar lo que pasó con los ferrocarriles en ahora el pico petrolero. Estados Unidos metió en 5 años 3,5 millones de barriles al mercado, nuevos. En esos 5 años era imposible tener los tubos que se necesitaban para esas capacidades. Entonces ellos no se me pasó. ¿Yo lo pasé? No, hay un pico enorme. Espérate. Hay un pico enorme de petróleo y eso llevó a otro problema. Que fue, sí, ese es. Que fue, se disparó la accidentalidad. Y eso acaba de hacer cambiar en los últimos 2 años toda la reglamentación hasta de hacer plataformas, vagones, tanques y todos los sistemas de seguridad. Porque las demandas que hay son fantastillones. Entonces, este era el repaso que yo quería dejarles. De que los ferrocarriles en carga son un negocio descomunalmente bueno,
que le ayudan a toda la economía si son bien pensados, y que Colombia no debe seguir esperando. Nosotros debemos migrar a recuperar ferrocarriles, buscar que las regulaciones sean racionales, que todo el mundo gane un poco. O sea, por ejemplo, la de Bill Gates, cómo ha distribuido sus gastos y esto fue en la época de la crisis. Después de la crisis esto ha sido muchísimo mejor. Pagaron casi 30 billones de dólares por la empresa y se han ganado una cosa similar a eso y han invertido otra cantidad similar a eso en mejorar todo el sistema. Listo, señores. Muy amables.